Continuamos en Foco Político con Carlos del Pozo a través de Ahora TV, Canal 3 Digital, en este domingo por la tarde. Vamos a revisar cómo anda la agenda política en República Dominicana y los acontecimientos que han estado ocurriendo hasta el último minuto en el mundo. Para eso esta tarde vamos aquí a conversar con la presidenta mundial de la Internacional Socialista, presidenta en funciones del Partido Revolucionario Dominicano, ex ministra de la Mujer, comunicadora activa también. Gracias, Yanet Camilo, por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Carlos. Gracias a ti por esta invitación. Qué bueno. Bueno, Yanet, yo quiero aprovechar tu capacidad, tu gran capacidad analítica y que siempre estás al tanto de todos los acontecimientos, no solamente a nivel de República Dominicana, sino del mundo. Recientemente, pues, el Consejo Económico y Social concluyó con el informe que se preparó, pues, con la participación de las tres principales fuerzas políticas y sectores empresariales, de un documento que ya le fue entregado a los tres expresidentes. Particularmente siempre me quedé con la inquietud y la preocupación de que el más versado en temas internacionales, que fue el ex canciller Miguel Vargas Maldonado y el PRD, pues no estuvo convocado a este encuentro. ¿Cuál es tu parecer sobre lo que se conoce hasta ahora de ese documento y si tú crees que se podrá abarcar sin tener quizás la visión inclusiva de un actor importante como es, pues, el ex canciller Miguel Vargas Maldonado y la visión tuya también como presidenta de la Internacional Socialista dentro del tema de la problemática haitiana? Bueno, lo primero es que fue un ejercicio importante que el presidente de la República llamara al liderazgo nacional pues a concitar en una mesa de trabajo un acuerdo o acuerdos que puedan impactar de manera positiva lo que es el manejo de la política con Haití. Una política bilateral que no solamente implica el tema migratorio, sino que también de una manera u otra directamente pues nos golpea o nos ayuda en el tema de la balanza económica también por el tema del comercio que realizamos con Haití y sobre todo un tema de seguridad nacional. Desde un principio dije y reitero que no es la primera vez que el presidente de la República llama al liderazgo nacional a mesa de concertación y de trabajo. Lo hizo recién llegado al gobierno con 13 mesas de trabajo que incluía precisamente la mesa de la política exterior que llevamos con Haití. Y lo dije en otras oportunidades y lo reitero ahora, los resultados de esa mesa no fueron tomados en cuenta por el gobierno de la República Dominicana. En esta oportunidad, el presidente, ante una crisis real que vive el pueblo haitiano de inseguridad, ante el deterioro de sus instituciones y por ende el socavamiento que hay de la democracia en Haití, pues se hace y tomar dominio de poder de las bandas que se han conformado en Haití de una manera tal que han suplantado el poder político que gestiona la gobernanza en Haití, pues se hacía necesario que la clase política dominicana entraran en un camino juntos. ¿Para qué? Para apoyar las decisiones del presidente. Esto no es un tema de que el CES no dé un informe. El presidente sabe qué tiene que hacer. De hecho, el presidente toma 15 medidas y después que toma esas 15 medidas convoca entonces eso. Yo pensé que la convocatoria de los expresidentes era para que apoyaran esas 15 medidas o esas 16, 18, las medidas que tomara el presidente. Bueno, pero no ha sido así. Al presidente de mi partido, Miguel Vargas Maldonado, que fue canciller y que tiene, como tú bien sabes y has dicho, conocimiento en la materia, pues no se le fue convocado porque el presidente convocó a los exmandatarios. No obstante a eso, Miguel, cuando se le ha convocado para estos temas, siempre ha estado presente, como lo estuvo con el gobierno de Abinader al principio, cuando fue convocado para el tema haitiano, y él depositó por escrito, inclusive en esa coyuntura, su parecer sobre este tema. Ahora bien, el documento nadie lo conoce de manera total. Se han colado, se han publicado algunas aristas de lo que el documento contiene. Yo dije que ese documento podría ser gestado con inteligencia artificial. Y lo dije por el sentido de que lo que hay ahí es un tema teórico de un análisis que todo el que tiene conocimiento en materia puede hacerlo y que el gobierno lo tiene también. O sea, aquí, para el tema haitiano, lo que tiene el presidente de la República Dominicana es que tomar las mancuernas por la mano. Primera decisión que debe tomar,
que en la frontera, tanto CESFRON como el Migración, cumplan su papel y dejen de estar permitiendo que de manera indocumentada e ilegal pasen los haitianos. Los haitianos pasan pacíficamente por la frontera ilegalmente. ¿Qué significa eso? Que quienes manejan la frontera, que son entidades del gobierno, están permitiendo o son parte de ese tráfico de personas que deja un tema económico rentable para quienes hacen uso de la trata de personas por las fronteras que colindan Haití y República Dominicana. Eso es lo primero que tiene que hacer el presidente. O sea, poner orden en su casa y luego tomar esas medidas que él ha puesto, magnífico. Aquí se requiere, la segunda cosa, es que convoque al empresariado dominicano. El empresariado dominicano se ha lavado la mano en este tema y quienes están consumiendo la mano de obra ilegal son los empresarios dominicanos. Aquí el único sector que se atrevió a decir la cantidad que necesitaba, unas 265,000 personas extranjeras al año, fue el sector bananero. Pero aquí el presidente tiene que convocar al sector turístico, que consume mano de obra haitiana, al sector de construcción, que consume mano de obra haitiana, y al sector de la agricultura en extensión. Esos tres principales sectores, que son los que más mano de obra necesitan, para que se transparenten y digan cuáles son sus necesidades. Y hay un pacto entre gobierno y empresarios. ¿Para qué? Para que el gobierno decida entonces cuántas visas de trabajo va a dar al año y entonces el empresariado se responsabilicen de cubrir gastos que son necesarios, como es el tema de la seguridad social, para ponerte un solo paso. Pero aquí hemos visto que el empresariado prefiere la mano ilegal porque le sale más barata y tiene menos responsabilidad en materia laboral. Entonces, con estas dos cosas estoy hablando de que en definitiva, quien tiene que tomar decisiones, y le vamos a apoyar todos y todas para que se transparente el tema de la migración, y por supuesto la tercera medida sería eliminar consulados en Haití. ¿Por qué tantos consulados en Haití? ¿Cuál es la necesidad de que hayan tantos cónsules en Haití? Todo el mundo anda buscando un consulado en Haití porque se hacen ricos rápidamente. Entonces, esas tres medidas, quien tiene que tomarlas es el presidente de la República. Hay un aspecto que siempre llama la atención de los sectores pues, nacionalistas o más conservadores, que es cuando se habla del tema de la regularización. Pero ahora, dentro de lo que hemos visto en la prensa, se ha cambiado pues, el enfoque semántico, se está hablando de normalización. Pregunto, ¿existe alguna posibilidad de que República Dominicana pueda formalizar a ese trabajador ilegal sin que en algún momento tenga ese trabajador la opción o la oportunidad de optar por la nacionalidad dominicana? Te voy a poner dos ejemplos. Te voy a poner un ejemplo donde los dominicanos vamos y queremos legalizar en Estados Unidos. Todos los dominicanos que se va indocumentado, la mayoría se va indocumentado. Y cuando digo que se van indocumentados, porque se van con visa de paseo. Sí. Y se quedan en Estados Unidos. ¿Y qué quieren los dominicanos? Legalizarse. Entonces, está bien que Trump no legalice extranjeros. Está bien. Estamos en contra de que Trump deporte dominicanos y personas en Estados Unidos. Pero nosotros en República Dominicana estamos haciendo lo mismo con Haití. Entonces, está bien que Trump tome todas esas medidas, está bien que Trump no quiera legalizar más extranjeros en Estados Unidos. Entonces, si eso está bien para la República Dominicana. Pero yo veo que las mismas personas que no quieren que se legalice la mano de obra haitiana están en contra de la política migratoria de Trump. Entonces, yo no los entiendo. O sea, está malo en casa de Estados Unidos, pero en la casa dominicana se permitiría. Mira, es una doble moral que tenemos. Y el otro ejemplo que te voy a poner es de islas como, por ejemplo, Jamaica, que consumen mucha mano de obra para la construcción extranjera, de hecho dominicana, si ustedes no saben. Sin embargo, Jamaica tiene un plan de regularizar la mano de obra de trabajo. Y eso implica que el extranjero que va a trabajar en Jamaica tiene unas condiciones y el empleador tiene que cumplirla. Porque de no cumplirla, no solamente es que se le deporta al trabajador, no, es que al empresario también se le llega con una sanción. Entonces aquí lo que hay que hacer es un plan de la responsabilidad que tiene que asumir el empleador bajo el esquema de regulación de pautas que ponga el gobierno dominicano para permitir que un dominicano, que un extranjero, léase ya sea haitiano, chino, venezolano, pero aquí sobre todo haitiano, que es el país con que tenemos frontera y es el más pobre, y eso pasa siempre, los más pobres miran a los más ricos. Entonces, que haya un plan, que hayan condiciones y que se cumpla, y que además migración en Jamaica, y te lo digo porque yo tengo amigos que son parte del sector de construcción, que tienen obras en Jamaica,
que llevan dominicanos a Jamaica a trabajar, que cumplen con la cuota de jamaiquinos que hay que contratar y cumplen con la cuota de extranjeros que pueden llevar. Y ellos dicen que cualquier movilización que viole lo que las autoridades establecen, ellos sufren las consecuencias. Pero me dice algo muy importante, que las autoridades de Jamaica, por ejemplo, en el tema migratorio, van y supervisan las obras sin chantajear y sin pedir ningún tipo pecuniario a quienes tienen los trabajadores ilegales. Aquí, yo te invito a que a las 4:30 de la mañana te sientes en la entrada de Catcana con una cámara de tu teléfono, Sí, sí. para que tú veas cómo comienzan a las 4 de la mañana a llegar los autobuses llenos de indocumentados haitianos que lo traen las propias empresas que tienen los buses y la policía lo sabe y no pasa nada. No, lo hacen a las 4:30 de la mañana porque a esa hora la policía no está trabajando, no trabaja a partir de las 7 de la mañana. Entonces, esa doble moral lo que nos lleva es a tener aquí una gran cantidad de indocumentados que no pueden inclusive ni ser contabilizados porque llegan de una manera u otra, las autoridades no lo quieren contar para que el país no sepa la cantidad de gente que las autoridades están dejando entrar al país de manera indocumentada. Bueno, Janet, otro aspecto quiero analizar contigo, aprovechar tu presencia en el espacio, el panorama político actual. ¿Qué te ha sorprendido del gobierno de Luis Abinader? Bueno, a mí de sorprenderme no me ha sorprendido nada porque yo soy PRDista y la gran mayoría de personas que se fueron fue del PRD a hacer un nuevo partido, incluyendo a Luis Abinader. A todos o a la gran mayoría les conozco, sé cuáles son sus capacidades y debilidades. Lo primero que te voy a decir es que una persona que aspira a la presidencia de la República, siempre desde que aspira quiere hacer las cosas bien hechas. Pero también no solamente la voluntad es necesaria, se necesita pues adornarse o cubrirse o rodearse de cualidades y de personas que tengan el mismo interés en hacer lo que tú quieres. Entonces el presidente tiene un plan en su cabeza, pero llegó al gobierno sin un plan real efectivamente de equipo para hacer su trabajo. Hay áreas que han funcionado, si tú me dices a mí, ¿cuáles áreas han funcionado? Bueno, mira, las áreas de recolectoras, todas han funcionado. Aduana ha funcionado, de hecho una excelente gestión. La Dirección de Impuestos Internos con Luis Valdés también ha funcionado. Tú me dices ahora, turismo ha funcionado. O sea, hay áreas que han funcionado, porque tú puedes decir, bueno, hay muchas que no funcionan, pero hay unas cuantas que funcionan, y esas que funcionan pues le da un poco de luz a este gobierno. Los últimos acontecimientos que han suscitado en el tema nos dice que, por ejemplo, el tema de salud, que es un derecho humano, cuando le roban al sistema de salud, le están robando a todos los dominicanos el derecho a la salud. Entonces, los últimos acontecimientos dicen que hay un mal manejo en el sistema de salud, cosa que debe de corregirse. El gobierno ha fallado en el tema de energía eléctrica. Lo último que sucede es que han entrado una nueva Balcázar. Esa Balcázar tenía 2 semanas o 3 fuera en alta mar. Hubo que tirar un decreto para que la Balcázar entrara inmediatamente. Ahora yo me pregunto, ¿quién contrató? ¿Cuál es el beneficiario? ¿Quién trae esa Balcázar? ¿Cuál es la persona o las personas que están detrás, la empresa que está detrás? El tema energético, el país está sufriéndolo y eso ha sido un fracaso. Hemos retrocedido. Había un TBT de los jueves del tema de los inversores. La gente ha tenido que volver otra vez a los inversores, a la vela. El tema del agua potable, o sea, aquí hay un gran problema de agua, hay una escasez de agua real y el agua que está llegando muy contaminada, es otra deficiencia que tenemos en el sistema, y los hospitales nuestros han retrocedido. O sea, nosotros en este gobierno hemos echado para atrás. Decía una amiga mía, bien chistosa ella, que este gobierno ha pasado tanto cambio que se le dañó la transmisión. Tenemos que hacer un contacto de publicidad, vamos a regresar porque hay muchos aspectos todavía que analizar, aprovechar aquí la presencia de una dirigente política de gran experiencia y muy conectada a los aspectos sociales de nuestro país. Janet Camilo está conversando con nosotros, pero ya regresamos en breve porque vamos a un contacto de publicidad. Continuamos en Foco Político, estamos conversando con la dirigente política del PRD, Janet Camilo, presidenta en funciones.
Recientemente el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, dio a conocer una encuesta realizada por el Centro Económico del Cibao. En la red social X publicó una gráfica. En esa encuesta dice que el PRM está marcando como partido un 40%, el PLD un 13%, la Fuerza del Pueblo un 12%. Te pregunto, ¿tú crees que esa valoración que está presentando esa encuesta se corresponde con la sensación térmica que tiene la gente, la sensación térmica emocional que tiene la gente en estos momentos? Bueno, lo primero es que yo esperaría que la Junta Central Electoral se pronuncie ante, vaya la redundancia, este pronunciamiento del ministro de la Presidencia, porque la Junta tiene bien claro que la ley prohíbe que se den resultados de encuestas en esta época. Entonces, así como a Heider, a Morrison, sí. se le mandó a bajar Glenn las vallas Morrison. de Omar Fernández, yo espero que la Junta se pronuncie, sobre todo el presidente del PRM, Paliza, de que no estamos en época para que la principal autoridad del partido en gobierno viole la ley electoral, la ley de partidos, que es bien específica en decir que en este periodo nadie puede usar uso de resultados de encuestas a nivel público. Entonces, aquí este es un país que esto es bastante chistoso, ¿verdad? Luego, las encuestas, decía el mismo Hipólito que él no creía encuestas porque las encuestas es quien las paga, pone los números. El tema es que la realidad es salir a la calle. Hoy es domingo, tú puedes salir, todos salen a almorzar los domingos, desde un picapollo lo más menos económicamente posible, o gente como yo que nos fascina un picapollo, o hasta un rico almuerzo en cualquiera de los restaurantes de primera línea del país, y preguntarle a la gente. Además, la gente lo está comentando. Tú vas al supermercado y la gente lo comenta. Yo tengo un programa de radio y tú también, y todo el mundo llama para decir el caos que hay con temas importantes como es la energía eléctrica, el alto costo de la vida, el agua potable, y para colmo, ahora le van a subir las bebidas alcohólicas. Y tú me dirás, Yané, pero para que suban la comida, que suban el alcohol. Totalmente de acuerdo. Para que suban la bebida, que suban el alcohol. Pero nos están aplicando el paquetazo de reforma fiscal. La reforma sin reforma. La reforma sin reforma. Ahora vienen y nos suben el alcohol. La cerveza y el ron, el poté de ron, que son paliativos para el tema de las depresiones que sufre este país al no tener la gente con que cubrirse sus necesidades básicas, pues ahora también se la suben, ¿verdad? Y ni hablar de la alta tarifa energética, porque si bien hay muchos apagones, no menos cierto es que estamos pagando bien caros los apagones. Yo tuve en el programa la semana pasada una llamada de Duvergé, ahora que tú mencionaste a Duvergé, y había un señor que decía que una señora que chiripea estaba en el parque a esa hora, a las 6 de la mañana, que su tarifa le llegó de 9,000 pesos la factura en Duvergé. Imagínense una mujer que es chiripera, que debe tener 2 o 3 muchachos, que le llega en 9,000 pesos en Duvergé una tarifa eléctrica. Esa mujer no tiene aire acondicionado, esa mujer debe tener un abaniquito de pie, porque ni de techo le da el sustento. Entonces, ¿cómo le va a llegar a ella cómo va a pagar ella una tarifa de 9,000 pesos mensuales? Entonces, aquí definitivamente la clase política quiere vivir en un mundo de Alicia, en el País de la Maravilla. Y aquí se ha hecho el tema de las encuestas una herramienta para hacer propaganda y política. Y aquí hay un grupo de gente que se han posicionado en los medios políticos a través de las encuestas, de mentirle al país. Ahora, hay momentos que el país, tú puedes mentirle. Si el país se siente bien y tú hablas mentira y se siente bien contigo, te compra la mentira. Pero cuando la gente comienza a sentirse mal, también comienzan a no tener eco las cosas que no son ciertas. Y el tema de las encuestas, si bien es cierto, el PRM sigue y en mayor preferencia que con la Fuerza del Pueblo, que con el PLD, que con el PRD, no menos cierto que a un año de su segundo mandato, el PRM ha perdido más de 15 puntos. Entonces, eso es parte de la desesperanza de vida que tiene la gente frente a un gobierno, a un partido y a un gobierno que le ofrecieron cambio, donde en vez de ser cambios positivos, los cambios han sido negativos para la vida y el bienestar de la gente. Janet, futuro del PRD. ¿Qué pasa en el PRD? ¿Qué ha sucedido? Que hemos visto las encuestas, el reciente resultado electoral dentro de la Alianza Rescate RD, pues la ha dejado en un posicionamiento muy distante a como se proyectó en un momento determinado. ¿Cómo anda el PRD y qué aspiraciones tú tienes? Bueno, lo primero, que el partido
pues ha sufrido en los últimos años una real disminución en cuanto a sus bases. Se nos ha ido mucha gente, tanto dirigentes como parte de la membresía del partido, y el partido hoy está en una mínima expresión, y eso lo expresó el electorado en las elecciones pasadas. Con la cantidad de votos que sacamos, dejamos de ser un partido mayoritario y nos convertimos en un partido minoritario. Pero el PRD existe y hay una estructura mínima en cada parte del país. El PRD, más que un partido, es un sentimiento nacional de mucha gente que añora volver a la casa, volver al PRD. En ese sentido, el partido tiene que fortalecerse. Ya en este año hemos hecho un levantamiento de todo lo que existe, de quienes se han quedado. Se están remozando las estructuras en cuanto a los espacios vacíos que hay, hacer los procesos según manda la ley, que es clara cómo hacer las sustituciones y nuestros estatutos. Y el año que viene pues será un año para buscar liderazgos locales, donde podamos tener gente que haga empatía con propuestas, y el PRD tiene que volver a las causas. Tenemos otra vez que asumir la causa de los dominicanos y las dominicanas. Yo creo que es necesario un PRD luchando por el agua potable, un PRD luchando por la energía eléctrica, un PRD, pero no yendo a televisión solamente, sino que movilizando a la sociedad y yendo a explicarle a la sociedad las cosas. Pero habrá renovación a nivel de la presidencia del partido, porque hace ya unos años que el ingeniero se mantiene ahí y los resultados electorales cada vez son más desfavorables. En el 2027 los estatutos del partido pues nos mandan para que en el 2027 hagamos ese proceso de renovación. Pero mientras llega el 2027 estamos con Miguel Vargas a la cabeza como presidente del partido haciendo los ejercicios necesarios. Y en el 2027, cuando ya comience el proceso y se marque el proceso electoral, pues tenlo por seguro que yo estaré ahí aspirando a la presidencia del partido. Pero como toda dirigente que estoy consciente de los plazos electorales, estoy esperando que ese proceso inicie, y mientras espero, pues estamos trabajando para que el PRD siga no solamente organizándose, sino siga en la memoria de los dominicanos y las dominicanas, en la memoria del presente y en la memoria de la esperanza que se construye hacia futuro, de que el PRD es un partido necesario para seguir fortaleciendo nuestra democracia. Quiero aprovechar, como tú fuiste ministra de la Mujer, preguntarte las políticas públicas que este gobierno ha implementado para tratar de reducir los feminicidios. ¿En qué han fallado? Mira, esto no es un tema de buscar culpables. La verdad que desde que el ministerio comenzó a trabajar en el año 1999 como ministerio a favor de la violencia, de eliminarla, porque si bien es cierto, surgimos con Salvador Jorge Blanco como una dirección de promoción de la mujer en el 86, no menos cierto es que en el año 1999 es que se crea la Secretaría de Estado de la Mujer con el fin, y así lo dice el decreto, de construir políticas públicas en contra de la violencia hacia las mujeres. Entonces, hemos avanzado. Cada ministerio, cada ministra y cada gobierno ha aportado algo. Ahora, ¿cuáles son las cosas que nos han faltado esenciales? Que se involucre el Ministerio de Educación, que no ha querido involucrarse. Yo hice todos los intentos, de hecho trabajamos para dar educación de género en las escuelas, inmediatamente salieron a satanizarme, que lo que yo quería era enseñar a los niños y a las niñas a ser hombres o mujeres, y eso no es así. Hay que educar en igualdad en las escuelas, hay que integrar al Ministerio de Salud Pública. En el año 2012, cuando la esposa en ese momento era de la señora Cava, que era la directora de Salud Mental del Ministerio de Salud en el gobierno de Hipólito, creó unos reglamentos, un procedimiento para manejar la violencia en el sector de salud pública, y ese protocolo nunca se ha puesto en funcionamiento. Necesitamos que el salud pública se integre a ese trabajo también de prevención. Lo único que aquí se ha trabajado es la parte de la penalización, pero tenemos que trabajar la prevención, sobre todo en un país donde en lo que va del año pasado y este año, 4 hechos de violaciones grupales han salido a la luz pública. ¿Qué significa? Que hay mucha violencia sexual también en las calles, que nuestras jóvenes, nuestras niñas, nuestras mujeres están siendo víctimas de abusos sexuales, y la Procuraduría así lo certifica cuando dice que casi 4.000 querellas de delitos sexuales se han puesto en este año. O sea que se necesita fortalecer, y yo estoy segura que se seguirá fortaleciendo este tema de
políticas públicas a favor de una vida sin violencia. Janet, se nos agotó el tiempo. La pregunta del foco político para cerrar, que se contesta en 30 segundos. De las dos mujeres que vemos en el PRM que pudieran ser candidatas presidenciales, ¿cuál de las dos tú consideras que está más preparada para asumir ese reto? Sin duda a duda, pues de las dos, la que está más preparada es Carolina Mejía. Carolina. Sí, de ellas dos, Carolina Mejía. Por supuesto, en el PRM todavía yo no veo el tiempo de que una mujer sea candidata presidencial, porque si de algo estoy convencida que no dejarán pasar ni a Carolina ni a Raquel. El candidato del PRM será un hombre. Gracias a Janet Camilo, presidenta en funciones del Partido Revolucionario Dominicano. Nosotros vamos a continuar en Foco Político, nos queda mucho más contenido.